¡Ayúdame! ¡Me quitaron toda la ropa! La chica gorda suplicó al hombre de la montaña, más temido. El grito desgarró los bosques otoñales como el llanto de un animal moribundo. ¡Por favor! ¡No, por favor! Molly Brennan se tambaleó hacia el camino de tierra, descalza y sangrando, aferrando los restos desgarrados de su camisa contra su pecho. Su piel pálida estaba manchada de lodo, su cuerpo pesado temblando en el frío. El eco de risa cruel aún resonaba detrás de ella, desvaneciéndose entre los árboles. La voz de Jake Murdoch fue lo último que recordaba claramente. Baja, burlona, ebria de poder. ¿Crees que eres demasiado buena para mí, cerda gorda? Veamos qué tan orgullosa estás cuando todos vean lo que realmente eres. Luego vino el desgarro de la tela, el aguijonazo del aire frío, el rugido de humillación que quemaba peor que el dolor. Ahora, mientras el crepúsculo sangraba a través de los pinos, Molly se tambaleaba hacia adelante, medio desnuda, medio enloquecida de terror. Cada susurro la hacía estremecerse. Cada ráfaga de viento raspaba su piel en carne viva. No sabía dónde estaba, solo que Deadwood quedaba a millas de distancia y que nadie en el pueblo le creería. Nunca lo hacían. Era demasiado grande, demasiado simple, demasiado extraña para valer la pena defender. Cuando las ramas detrás de ella se quebraron, se congeló. De las sombras emergió un gigante. Era enorme, ancho como la puerta de un vagón, con una barba negra espesa y un rostro marcado por una cicatriz dentada que corría desde su sien hasta su mandíbula. Sus ojos, fríos y grises, se fijaron en los suyos. Su respiración se cortó. Este era Ezra Blackthorne, la bestia de las colinas negras. Los hombres susurraban su nombre como una maldición. Molly se hundió de rodillas, voz quebrándose. «Por favor, ayúdame, me quitaron todo». La mirada de Ezra no vaciló. Por un latido, el bosque contuvo la respiración. Entonces desabrochó su abrigo pesado, se adelantó y lo puso sobre sus hombros temblorosos. Por un largo momento, Molly no pudo levantar la vista. El abrigo era demasiado grande para ella, tragándose su cuerpo completamente, la piel áspera rozando contra su cuello como calor que no merecía. Sus dedos agarraron los bordes tan fuertemente que sus nudillos se volvieron blancos. Ezra se agachó para poder ver su rostro. Su voz era profunda, áspera, no cruel, solo pesada con algo viejo y cansado. ¿Quién hizo esto? Su labio tembló. Jake Murdoch y los hombres con él. La mandíbula de Ezra se tensó, su cicatriz endureciéndose a través de su mejilla. ¿Están todavía en Deadwood? Ella asintió. Dijeron que se asegurarían de que aprendiera mi lugar. Su garganta se atragantó con las palabras. Ni siquiera hice nada. Solo dije que no. Se alzó a su altura completa, imponente, aterrador y silencioso. Los árboles parecían encogerse a su alrededor. Por un momento, Molly pensó que había cometido un error al pedirle ayuda. Cada historia que había oído sobre Ezra Blackthorne volvió corriendo. Que una vez había matado a 3 hombres en una sola pelea. Que había vivido con lobos. Que incluso los forajidos cruzaban la calle cuando él llegaba al pueblo. Pero cuando la miró de nuevo, algo inesperado parpadeó en sus ojos. No lástima, no disgusto. Algo más cercano al reconocimiento. ¿Puedes caminar?, preguntó. Yo creo que sí. Se volvió hacia el bosque más profundo. Mi cabaña está a 2 millas de aquí. ¿Vendrás conmigo? Molly se congeló. ¿A tu cabaña? ¿Es eso o congelarse aquí afuera?, dijo simplemente, su voz plana con hechos, no amenaza. No te lastimaré, muchacha. Ella vaciló. El último hombre que había dicho esas palabras había hecho exactamente eso. Pero este hombre enorme y cicatrizado, le había dado su único abrigo sin pedir nada a cambio. Está bien, susurró.
La caminata fue lenta, cada paso agonizante. Sus pies descalzos sangraron por las rocas y espinas, pero Ezra no dijo nada, solo igualó su paso. Cuando tropezó, su mano atrapó su codo, firme, cuidadosa, como un hombre sosteniendo un vaso que no quería romper. Mientras se acercaban a su cabaña, el olor de humo de pino se deslizó por el aire. La pequeña casa de troncos se alzaba en un claro, medio escondida por árboles, con un hacha enterrada en un tocón y leña apilada ordenadamente junto a la puerta. Ezra la abrió y gesticuló adentro. «Hay agua en la palangana. Siéntate junto al fuego». Molly cruzó el umbral, su respiración cortándose. La cabaña estaba ordenada, para nada lo que esperaba. Libros en un estante, un rifle sobre la puerta, una pequeña cuna de madera metida en la esquina, vacía y cubierta de polvo. ¿De quién es esa cuna?», preguntó suavemente. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue más callada. «De mi hija. No sobrevivió la fiebre». El aire se quedó quieto. Molly se volvió hacia él, dándose cuenta de que había dolor detrás de ese rostro cicatrizado. Dolor más profundo de lo que la ira jamás podría alcanzar. «Lo siento», dijo. Ezra solo asintió y le entregó una manta doblada. «Te limpiarás, comerás algo, luego dormirás. Mañana arreglaré esto». Molly parpadeó. «¿Quieres decir que irás tras ellos?». La miró, ojos ardiendo como carbones humeantes. «Lo que te hicieron no es solo malo, es malvado, y no dejo que el mal respire en mis bosques». No sabía qué la asustaba más: la promesa fría en su tono o la calidez que de repente sintió al saber que alguien finalmente se preocupaba lo suficiente para luchar por ella. Esa noche, envuelta en su abrigo junto al fuego, Molly lloró silenciosamente. No de miedo esta vez, sino de algo que no había sentido en años: seguridad. La mañana siguiente, una niebla pálida rodó sobre los pinos, curvándose como dedos fantasmales alrededor de la cabaña. Molly despertó al crepitar del fuego y el olor de café y humo de leña. Por un momento no recordó dónde estaba. Entonces los recuerdos llegaron como inundación. La risa, la tela desgarrándose, el frío. Su cuerpo se tensó. «Tranquila», dijo Ezra desde cerca del hogar. Su voz llenó la cabaña como trueno suavizado por la distancia. «Estás segura aquí». Se sentó lentamente, aferrando la manta alrededor de sus hombros. El abrigo que le había dado colgaba cerca, secándose junto al fuego. En la mesa había un plato de hojalata con pan, queso y una taza de algo humeante. «¿Hiciste esto?», preguntó, su voz aún ronca. Ezra se encogió de hombros. «Es comida, no arte. Come antes de que se enfríe». Ella obedeció, y la calidez se extendió por su pecho, ahuyentando el temblor que la había perseguido desde anoche. Él se movía calladamente por la cabaña, alimentando troncos al fuego, revisando su rifle, limpiando un cuchillo de caza con cuidado casi ritual. Cada movimiento era firme, deliberado, preciso. Un hombre que había aprendido a vivir por ritmo, no caos. Cuando terminó de comer, reunió el coraje para hablar. «Dijiste que arreglarías esto». Él asintió una vez. «Lo haré». Ella vaciló. «Son hombres peligrosos, Ezra. No quiero que te lastimen por mi culpa». Encontró sus ojos calmado y seguro. «Lo que hicieron no fue sobre ti, fue sobre poder. Hombres como esos solo se detienen cuando alguien más grande se interpone en su camino». Tragó duro. «¿Y ese alguien eres tú?». Una sonrisa débil tiró de la esquina de su boca. «Usualmente». Afuera la luz se había vuelto gris e inquieta. Se puso su abrigo, la cicatriz en su rostro captando la luz del fuego. «Estaré fuera unas horas. Quédate adentro. Si alguien se acerca a esta cabaña, usa esto». Puso un revólver en la mesa, acero pesado y pulido.
No sé disparar, admitió. Lo descubrirás rápido si tienes que hacerlo. Entonces, sin otra palabra, se desvaneció en la niebla. El silencio que dejó atrás era extraño. No vacío, sino lleno de presencia. Molly miró alrededor de la cabaña otra vez. Todo había sido construido por sus manos. Los muebles, las paredes, incluso las bisagras de hierro en la puerta. Había vivido solo por tanto tiempo, pero el lugar no se sentía amargo. Se sentía esperando. Las horas pasaron. Limpió, incapaz de quedarse quieta. Lavó los platos, barrió el piso y dobló las mantas, como si el orden pudiera calmar su mente acelerada. Cuando finalmente se sentó junto a la ventana, vio movimiento a través de la niebla. Una figura oscura regresando del bosque. Ezra emergió con 2 conejos colgados sobre su hombro, sangre en sus guantes, una calma en su paso que la inquietó. Pero cuando la vio mirando, su expresión se suavizó. «No deberías haber esperado junto a la ventana», dijo gentilmente. «Los depredadores notan el movimiento. No quería que pensaras que tenía miedo». La miró por un largo momento. «Todos tienen miedo, Molly. La gente valiente simplemente no se esconde de él». Esa noche construyó otro fuego, asando los conejos con hierbas que ella había encontrado en la despensa. Comieron calladamente, la tormenta de anoche reemplazada por el ritmo firme de lluvia en el techo. Después, cuando ella se acercó para tomar su plato vacío, él detuvo su mano. Dedos ásperos, cálidos y firmes. «No me debes servidumbre», dijo. «No te estoy sirviendo», respondió suavemente. «Estoy ayudando. Hay una diferencia». Un silencio se asentó entre ellos, pero no era incómodo. Era espeso con algo no dicho. Un entendimiento frágil floreciendo donde el miedo solía vivir. Más tarde, mientras el fuego ardía abajo, susurró: «La gente te llama la bestia». Miró las llamas. «A la gente le gustan las historias. Los monstruos hacen mejores cuentos que los hombres». «Entonces nunca han conocido al hombre», dijo calladamente. Sus ojos se alzaron, grises e investigadores. «Cuidado, muchacha. Empiezas a sonar como si creyeras en él», sonrió débilmente. «Tal vez sí». Por primera vez en años, Ezra Blackthorne rió. Bajo, oxidado, como un sonido olvidado por el mundo. Afuera, la lluvia se calmó, y a través del humo curvándose desde la chimenea, la luna se liberó. Los días que siguieron se deslizaron calladamente uno en otro, marcados no por relojes o calendarios, sino por el ritmo de supervivencia, el crack del hacha al amanecer, el siseo de agua hirviendo, el suave murmullo del viento a través del pino. Para Molly, el tiempo en la cabaña de Ezra se sentía diferente, más lento, como si el mundo hubiera dejado de perseguirla por una vez. Su cuerpo aún llevaba los moretones de lo que le habían hecho, pero se estaban desvaneciendo ahora, reemplazados por algo más firme: calor, comida, seguridad y la extraña comodidad de la rutina. Ayudaba donde podía, cocinando, lavando, remendando ropa, barriendo esquinas largo tiempo ignoradas. Ezra nunca le pidió que trabajara, nunca ordenó, nunca esperó, nunca exigió. Pero cada mañana, cuando encontraba el piso barrido o los estantes ordenadamente arreglados, un destello de algo suavizaba sus rasgos duros. Una noche lo atrapó mirándola mientras sacudía polvo de la repisa. «¿Qué?», preguntó con una sonrisa nerviosa. Se encogió de hombros. «Has cambiado el lugar. Solía sentirse como una tumba». Se volvió al fuego, escondiendo el rubor que se deslizó por sus mejillas. «Se siente vivo ahora», dijo calladamente. «No puedes llorar para siempre, Ezra». No dijo nada por largo tiempo. Entonces, en una voz apenas por encima de un susurro: «No estaba llorando a los muertos. Estaba llorando la parte de mí que murió con ellos». Su corazón se apretó. No lo presionó, pero más tarde esa noche,
cuando se sentó junto al fuego afilando su cuchillo, comenzó a hablar. No a ella, sino al silencio. Mi esposa, Clara, y nuestra niña pequeña, June. La fiebre se las llevó a ambas la misma semana. Las enterré detrás de esta cabaña. No pude irme después de eso. El pueblo dijo que me volví loco. Tal vez tenían razón. Molly dejó su costura. No te volviste loco, solo no viste una razón para continuar. Levantó la vista entonces, la luz del fuego captando en sus ojos grises. ¿Y ahora? Su voz tembló. Tal vez has encontrado una. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno. Vivo con algo que ninguno se atrevía a nombrar. Durante las siguientes semanas, cayeron en un ritmo callado de compañerismo. Ezra le enseñó cómo poner trampas, cómo cargar el rifle, cómo saber cuándo venía nieve solo oliendo el aire. Ella, a su vez, le enseñó cómo hacer que el pan subiera más suave, cómo remendar camisas rotas sin tela nueva, cómo tararear mientras trabajaba. A veces, cuando pensaba que él no estaba mirando, lo observaba. Su rostro cicatrizado, su estructura masiva, sus movimientos firmes. Era aterrador, sí, pero había algo profundamente humano bajo esa armadura. Y a veces, cuando lo atrapaba mirándola, tarareando en la estufa o cepillando su cabello junto a la ventana, él miraba hacia otro lado demasiado rápido, como si temiera que pudiera ver a través de él. Una tarde, tropezó mientras cargaba un balde de agua del arroyo, empapando su vestido. Ezra corrió hacia adelante instantáneamente, estabilizándola con manos que se envolvían completamente alrededor de sus brazos. «Tranquila», murmuró. «¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo, sin aliento. Pero él no la soltó. Por un latido se quedaron congelados. Su vestido mojado pegándose a ella, sus dedos callosos contra su piel. El viento suspiró a través de los pinos, y el tiempo pareció contener la respiración. Entonces se alejó abruptamente, aclarando su garganta. «Deberías cambiarte antes de que te dé frío». Esa noche no pudo dormir. La calidez de su toque persistía, persiguiéndola más que el miedo jamás había hecho. Días después, una tormenta rodó, feroz y repentina. El viento gritó contra la cabaña y el trueno sacudió las ventanas. Cuando el rayo partió el cielo, Molly despertó sobresaltada y encontró a Ezra ya parado junto a la puerta, escopeta en mano, observando la línea de árboles. «Solo viento», murmuró, aunque sus ojos permanecieron agudos. Se paró a su lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor radiando de su cuerpo. «No duermes mucho, ¿verdad?», dio una sonrisa débil. «No desde que aprendí que las pesadillas no solo vienen cuando tus ojos están cerrados». Molly lo miró, su corazón doliendo con algo que aún no podía nombrar. «Entonces tal vez es tiempo de que alguien haga guardia por ti», susurró. Se volvió hacia ella, realmente mirándola esta vez. Su rostro suave y fuerte, el coraje que había sobrevivido tanta crueldad. Por un largo momento ninguno habló. Entonces, con una exhalación callada, asintió. «Tal vez lo es». Cuando llegó el amanecer, la tormenta había pasado. El aire olía a lluvia y savia de pino. Molly salió afuera, la tierra húmeda bajo sus pies, y vio las tumbas detrás de la cabaña. 2 montículos pequeños marcados por cruces de madera. Se arrodilló a su lado y susurró suavemente. «Ya no está solo». Desde el porche, Ezra la observó. Y por primera vez en años, creyó que podría ser cierto. La paz no duró mucho. Nunca duraba en Deadwood. Para principios de primavera, los viajeros comenzaron a susurrar sobre una chica gorda viviendo con la bestia en las montañas. La historia se retorció con cada repetición. Algunos decían que había sido secuestrada, otros afirmaban que lo había hechizado. En un pueblo construido sobre rumores, la verdad no importaba, solo el drama del contar. Molly lo oyó primero de un vendedor ambulante que había vagado por la cresta vendiendo aceite para lámparas.
Están diciendo toda clase de inmundicia allá abajo, le dijo mientras empacaba sus mercancías. Que te escapaste con él después de que él te tomó. Se puso pálida. Esa es una mentira. El vendedor se encogió de hombros. Las mentiras viajan más rápido que los vagones, señorita. Esa noche se sentó junto al fuego, retorciendo sus manos. Piensan que vine aquí voluntariamente, como si quisiera... No pudo terminar la oración. Ezra dejó su libro. Déjalos pensar. Las palabras no cambian quién eres. Podrían venir aquí, dijo. Jake podría venir. Al mencionar el nombre, el rostro de Ezra se endureció. Había cumplido su promesa y había cazado a la pandilla de Murdoch ese día meses atrás, dejándolos rotos y humillados, pero no los había matado. Hombres como él, dijo Ezra calladamente, no olvidan una herida a su orgullo. Por unas semanas, la vida continuó como antes. Trabajaron, hablaron poco y durmieron más ligero. Pero la tensión colgaba en el aire como trueno antes de una tormenta. Una mañana, mientras Ezra partía troncos afuera, Molly vino corriendo del arroyo. Había huellas de botas, jadeó. Frescas, más de un par. Se enderezó lentamente, ojos entrecerrados. Está aquí. Esa tarde, mientras el sol sangraba rojo detrás de los pinos, 5 jinetes aparecieron en el borde del claro. Jake Murdoch cabalgó al frente, sonriendo a través de un labio partido que no había sanado bien desde su último encuentro. Bueno, si no es el fenómeno de la montaña y su novia gorda, gritó bajándose de su caballo. Oí que estabas manteniendo caliente mi propiedad, Blackthorn. Ezra se adelantó, escopeta en mano. Le quitaste una vez, no le quitarás otra cosa. Jake escupió en la tierra. No recibo órdenes de monstruos. Hizo señas a sus hombres. Se desplegaron, armas desenfundadas. Molly se paró en el porche, temblando, pero su miedo había cambiado. Ya no era la misma muchacha que había suplicado en los bosques esa noche. La voz de Ezra fue baja, medida. Última oportunidad, Murdoch, vete. Jake se burló. No hasta que termine lo que empecé. El claro estalló. Un disparo craqueó la quietud, y humo llenó el aire. Ezra se movió con velocidad aterradora. 2 disparos, 2 hombres caídos. Molly se agachó detrás del marco de la puerta, corazón latiendo, viéndolo luchar como una fuerza de la naturaleza. Jake se lanzó hacia adelante, cuchillo desenvainado, cortando el brazo de Ezra. La hoja rebotó del músculo. Ezra atrapó su muñeca y la torció fuerte. El cuchillo repiqueteó al suelo. Murdoch gruñó. ¿Crees que ella te quiere, fenómeno? Está demasiado asustada para irse. Eso fue todo. Antes de que Ezra pudiera hablar, Molly salió de detrás de la puerta. «Te equivocas», dijo, su voz temblando pero fuerte. «Me quedé porque él es el único hombre que me trató como una persona. Y tú...» Su voz se quebró en un grito. «Nunca lastimarás a nadie otra vez». Levantó el rifle que él le había enseñado a usar y disparó. Jake cayó de rodillas, shock congelado en su rostro, la pistola resbalando de su mano. Ezra atrapó su hombro gentilmente mientras el eco se desvaneció a través de los pinos. «Se acabó», murmuró. Miró el humo curvándose del cañón. «No quise». Tomó el arma de sus manos temblorosas. «Hiciste lo que tenías que hacer». Para cuando los hombres del sheriff llegaron 2 días después, la pandilla de Murdoch se había ido para siempre. Lo declararon defensa propia. La palabra se extendió rápido. No sobre la bestia, no sobre la chica gorda, sino sobre la mujer que había enfrentado a su torturador y vivido. Cuando terminó, Ezra enterró los cuerpos profundo en los bosques y no dijo nada. Esa noche construyó un fuego más alto que nunca y se sentaron a su lado. No como salvador y salvada,
sino como iguales unidos por la misma verdad dura. A veces la supervivencia es el acto de justicia. La tormenta de violencia dejó atrás un silencio tan profundo que casi los asustó. Por días, las montañas parecían contener la respiración. El bosque que una vez resonó con miedo, ahora escuchaba solo el crepitar del fuego y el débil tintineo de platos en la pequeña cabaña. Molly apenas habló. Pasaba sus mañanas afuera, parada junto al arroyo, su reflejo ondulando en el agua fría. No había llorado cuando Jake cayó, pero ahora, cuando el peligro se había ido, las lágrimas finalmente llegaron, calladas, interminables, purificadoras. Ezra le dio espacio. Trabajó en el patio, reparando la cerca, cortando leña que no necesitaba cortarse. No sabía cómo consolar gentilmente. Su vida había sido construida sobre fuerza y resistencia, no ternura. Sin embargo, cada noche encendía la lámpara temprano, asegurándose de que la cabaña estuviera caliente cuando ella entrara. Una noche, mientras el sol se deslizaba detrás de los árboles, regresó del arroyo y lo encontró sentado en el porche, tallando un pequeño pedazo de madera. «¿Qué estás haciendo?», preguntó suavemente. Lo levantó torpemente. Era una talla de un pájaro, cruda pero cuidadosa. «Solía hacerlas para mi hija», dijo. «Me ayuda a pensar». Se sentó a su lado, manos juntas en su regazo. «¿Piensas que soy una asesina ahora?». Sacudió la cabeza. «Pienso que eres alguien que recuperó su vida». Las palabras rompieron algo abierto dentro de ella. «No pensé que volvería a tener una», susurró. «Pensé que todo lo que sería jamás era lo que me llamaban». Ezra se volvió para enfrentarla completamente. «Me han llamado peor, pero los nombres solo tienen poder si les permites quedarse». Levantó la vista entonces, encontrando su mirada. «¿Por qué me ayudaste esa noche, Ezra? Ni siquiera me conocías». Estuvo silencioso por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz fue más áspera que usual. «Porque vi a una mujer que aún estaba luchando, incluso cuando no le quedaba nada. Vi lo que solía ser antes de rendirme». Vaciló, la cicatriz en su mejilla captando lo último de la luz. Y tal vez ya no quería estar solo. Molly extendió la mano, sus dedos rozando su muñeca. «No lo estás». Cubrió su mano con la suya, enorme y callosa, pero gentil como nieve cayendo. «Le has devuelto el alma a este lugar», dijo calladamente. «Me devolviste la mía». El viento se agitó a través de los pinos, llevando el débil aroma de lluvia. En ese momento no necesitaron más palabras. La distancia que siempre había existido entre ellos, entre belleza y bestia, víctima y protector, miedo y esperanza, se desvaneció. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, ella se recostó contra él, su cabeza descansando contra su pecho. Sus brazos la rodearon, fuertes y seguros, sosteniéndola como algo precioso. Ninguno habló, pero ambos entendieron. El mundo había tratado de destruirlos, y en su lugar los había hecho completos. La primavera llegó a las colinas negras como un perdón lento. La última de la nieve se derritió de las crestas, y el río cerca de la cabaña de Ezra corrió rápido y claro otra vez. Las flores silvestres comenzaron a empujar a través de la tierra descongelada, brillantes y obstinadas, rehusándose a morir. También lo hizo Molly. Su risa regresó primero, un sonido suave pero seguro, resonando a través de la cabaña mientras cocinaba o tarareaba junto a la ventana. Había recuperado su fuerza, sus mejillas llenas de color, sus pasos firmes. La mujer que una vez había suplicado misericordia en los bosques, ahora se movía por el mundo como alguien que conocía su propio valor. Ezra la observaba calladamente, siempre un poco asombrado. La cabaña, una vez una tumba de recuerdos, se había vuelto algo viviente otra vez. Plantó un pequeño jardín detrás de la casa,
y ella llenó los estantes con frascos de conservas y libros que había intercambiado con comerciantes de paso. La gente en Deadwood comenzó a hablar otra vez. No de monstruos, sino del hombre que había domado la naturaleza salvaje y la mujer que lo había domado a él. Cuando Ezra cabalgaba al pueblo por suministros, el mismo sheriff que una vez cruzaba la calle para evitarlo, ahora se quitaba el sombrero. «Oí que tu esposa es una excelente cocinera, Blackthorn». Ezra solo sonrió, algo raro que hacía que la gente mirara 2 veces. «Así es». Al atardecer, Molly se sentaba en el porche con un chal sobre sus hombros mientras Ezra partía leña. Su pequeña hija, Clara, caminaba tambaleándose entre ellos, su risa mezclándose con el viento. A veces, cuando el sol se hundía abajo y el cielo se volvía dorado, Ezra miraba a su esposa, sus manos suaves, su espíritu fuerte, sus ojos llenos de luz, y pensaba qué equivocado había estado el mundo sobre ambos. «Estás segura aquí», le susurraba mientras la acercaba. Y por primera vez en cualquiera de sus vidas era cierto. Algunas historias comienzan en miedo, en oscuridad, crueldad y vergüenza. Pero a veces, esos son los lugares donde la luz aprende a crecer. Molly Brennan fue rota, despojada y dejada para morir, pero encontró a un hombre que el mundo llamaba monstruo, y descubrió que era el alma más gentil viva. Juntos probaron que el amor no nace de la belleza o perfección, sino de la bondad, el coraje y la voluntad de ver el bien que otros ignoran. Si alguna vez has sido juzgado mal o desechado, recuerda esto. Alguien allá afuera te verá, realmente te verá, y dirá que vales la pena salvar.